Bienvenidos a todos a este vídeo. Bueno, veréis que en este tema de los logaritmos vamos a volver varias veces sobre nuestros pasos para completar lo que hemos dicho con más detalles. Y a lo mejor alguien se pregunta, bueno, ¿y por qué no dar los detalles en el momento en el que lo estás explicando en vez de hacerlo después? Pues es que resulta que los conceptos en este tema de logaritmos no son aislados. Es decir, si yo os quiero explicar un concepto B, no hay un concepto A que directamente me lleve a B y que esté aislado de B. Es que resulta que para explicaros B necesito A, pero es que para explicaros A también necesito a B, ¿de acuerdo? Hay como una retroalimentación aquí de todos los conceptos que hace que sea algo complicado de explicar. Y no son solo dos piezas, ¿no? A lo mejor es más como un puzzle, yo que sé, con 5 o con 6 piezas. Entonces, si os quiero contar esta idea de aquí, pues necesito un poquito de esta pieza, un poquito de esta, pero es que para completar esta pieza necesito algo de esta. Así que bueno, lo que quiero deciros es que no os preocupéis si no entendéis perfectamente todo lo que os cuento, porque son trocitos de piezas que al final os daréis cuenta cuando veáis todos los vídeos y hagáis todos los ejercicios, que se complementan las unas con las otras y dan una idea pues sólida, ¿vale? De este concepto. Entonces, bueno, pues con calma y con paciencia. En este vídeo, donde quiero volver es justo al vídeo anterior, entonces es bastante sencillo. Fijaros que en la fórmula para la función rama principal del logaritmo habíamos encontrado esa expresión de ahí, que yo podría reescribir de esta otra manera. Como yo sé que la rama principal del logaritmo utiliza la determinación principal del argumento, este ángulo θ de aquí es lo mismo que si yo escribiera argumento principal de mi número z. Y ahora tendríamos esto de aquí, ¿no? Que menos pi es menor que el argumento principal de mi número z, y esto a su vez es menor que pi. Bien, pues aquí donde quiero incidir es en lo siguiente. Que escribamos esto no quiere decir que estemos cambiando la definición de lo que es el argumento principal de z. El argumento principal de z sigue siendo, ¿vale?, un ángulo alfa, me da lo mismo, ¿no?, llamar este ángulo alfa, teta, lo que sea, que pertenece al intervalo desde menos pi hasta pi, ¿de acuerdo?, incluyendo uno de sus extremos. Yo no estoy cambiando esto. Aquí lo que está ocurriendo es que esta función, de acuerdo, log o rama principal del logaritmo, está imponiendo una condición. Está diciendo, yo solo voy a trabajar con números z cuyo argumento principal, que vale, es este de aquí, bien, pero solo voy a trabajar con números z cuyo argumento principal estén en este rango, es decir, es una condición impuesta por la función logaritmo. Yo no estoy redefiniendo qué es el argumento principal. Lo que pasa que aquí es un poco confuso, porque si el logaritmo, la rama principal del logaritmo hubiera dicho, mira, yo solo trabajo con números z cuyo argumento van desde menos pi medios hasta pi medios, pues tú dirías, vale, el argumento principal de z es todo esto de aquí, pero la condición del logaritmo impone que de todos esos números solo me quedo con este subconjunto del argumento principal de z, ¿vale? Pero es que resulta que la rama principal del logaritmo impone esta condición, menos pi hasta pi, sin incluir estos extremos que, claro, coinciden también con la definición de argumento principal de z, nada más que el argumento principal incluye uno de los extremos, ¿vale? Entonces, no os confundáis. Yo no he cambiado la definición de argumento principal. Esto de aquí sigue siendo un ángulo que pertenece al intervalo entre menos pi y pi. Lo que pasa que la función rama principal del logaritmo impone esta condición, ¿vale? Otra cosa sería preguntar por qué log impone esta condición, ¿de acuerdo? Pero eso es otra pieza del puzzle que os tengo que contar en otro momento. Ahora otra cosa importante es darse cuenta de que esta función, la rama principal, si yo os pregunto, oye, ¿cuánto abarca esta función en el eje imaginario? Vosotros os dais cuenta que esto de aquí va a ser la imagen en el eje real y que esto de aquí va a ser la imagen en el eje imaginario. Entonces, claro, si el argumento principal de z es la imagen en el eje imaginario y yo os pregunto, ¿cuánto abarca esta función en el eje imaginario? Hombre,
Pues si arg está entre menos pi y pi, quiere decir que esta función se extiende 2pi en el eje imaginario, ¿de acuerdo? ¿Por qué eso es importante? Porque esta función de aquí hemos dicho que es una rama, porque esto es la función rama principal. Entonces, si esta función se extiende en el eje imaginario 2pi, podemos intuir que toda rama se va a extender en el eje imaginario 2pi, ¿de acuerdo? Pues ahora vamos con la función logaritmo multivaluada, con L minúscula, la que nos ofrece infinitas imágenes, ¿vale? La que nos devuelve infinitas ramas. Como vimos, esta de aquí estaba definida a partir de la función rama principal, ¿de acuerdo? Entonces, este ángulo θ era el mismo que de aquí. Si este de aquí es el argumento principal de θ, pues yo, lógicamente, este lo puedo sustituir por argumento principal de mi número z. Ahora más n veces 2pi, y claro, ¿esto por definición qué es? Nosotros sabemos que esto es el argumento con a minúscula multivaluado de cualquier número z, ¿de acuerdo? Este argumento es multivaluado porque es a su vez el argumento principal más n veces 2pi. Si yo cambio n, pues iré obteniendo distintos resultados. Pues ahora, esta función logaritmo con L minúscula multivaluada, que hemos dicho que nos va a devolver infinitas ramas, si yo os pregunto, pues, ¿cuánto abarcará, ¿no? Cada rama? O sea, que me vas a dar infinitas, pero ¿cuánto abarca cada una de esas ramas infinitas en el eje imaginario? Pues acabamos de ver que podíamos inferir de la función rama principal del logaritmo que cualquier rama iba a abarcar 2pi en el eje imaginario. Entonces, en nuestra función multivaluada al logaritmo, ¿qué es la parte imaginaria? La parte imaginaria es argumento de z con a minúscula. Entonces, esta parte imaginaria es la que tiene que abarcar 2pi, es decir, en una rama cualquiera de la función multivaluada logaritmo de z, será este argumento de z, que va a ser la parte imaginaria de la función logaritmo, quien deba extenderse 2pi en el eje imaginario. Y ahora yo os pregunto, ¿de dónde a dónde? Bueno, pues dependerá de la rama, ¿verdad? Pero hay una cosa que está clara. La función multivaluada, el logaritmo de z, no impone que haya que escoger la determinación principal del argumento. Es decir, esta función no nos dice que empecemos a contar nuestra vuelta en menos pi y que la acabemos en pi. La podemos coger donde nosotros queramos. Podría empezar la vuelta en un argumento gamma, ¿y dónde lo iba a terminar? Bueno, pues de menos pi hasta pi, ¿no? Una vuelta son 2pi, así que terminaría en gamma más 2pi. Por lo tanto, este argumento, ¿qué me va a abarcar? Pues me va a abarcar una distancia, ¿no? Que vaya desde gamma a gamma, a gamma más 2pi. Y aquí, como veis, cuando defino una vuelta del argumento de z, estoy diciendo que empieza en gamma y que acaba en gamma más 2pi, y que al número, ¿vale? Cuando termino esa vuelta, yo qué sé, si gamma es esto de aquí, pues cuando termino la vuelta, ¿verdad? Un número en este lugar no tiene argumento gamma, sino gamma más 2pi. Le estoy dando un argumento a ese número para definirlo. Bien. Otra cosa distinta es que nuevamente, ¿vale? Nuestra función multivaluada logaritmo de z, cada vez que trabaje con una rama va a imponer una condición, y es que ese argumento, aunque está definido de esa forma, lo restringe. ¿A dónde lo restringe? Bueno, pues a unos valores que estén entre gamma y gamma más 2pi sin incluir esos extremos, ¿de acuerdo? Pero aquí nuevamente yo no estoy redefiniendo argumento de z. Argumento de z es esto de aquí. Otra cosa es que esta función me imponga una restricción y me deje fuera a los números que tengan un argumento con gamma más 2pi, ¿de acuerdo? ¿Por qué los deja fuera? Pues os lo contaré en otro vídeo. Y por último, pues un pequeño detalle que espero que no induzca a error. Nosotros hemos visto la restricción que pone la función multivaluada al argumento de z. Vale, pero es que argumento de z se define ¿cómo? Se define como el argumento principal de z, ¿de acuerdo? Más n veces 2pi, lo tenemos ahí. ¿Y cómo se define argumento principal de z? Pues se define como un ángulo, ¿no?
que esté entre menos pi y pi, y tengo que incluir uno de los dos, incluiré pi. Así que si alguien ve que cuando trabajamos con la función multivaluada logaritmo decimos que el argumento principal de z está entre menos pi y es menor o igual que pi, que no se confunda y piense, hey, ¿por qué en la función multivaluada han definido así el argumento principal y en la función rama principal se define de esta otra manera el argumento principal? No, 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 que es que en esta función rama principal el argumento principal no está definido de forma distinta. El argumento principal sigue siendo, ¿vale? Ese intervalo, el mismo que aquí. Lo que pasa que en la función rama principal esto no es la definición del argumento principal. Esto es la condición que impone esta función que ya os explicaré en un futuro. Y en la función multivaluada, pues la condición que impone la función es esta otra de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os hayan quedado claro estas diferencias y estos matices, porque van a ser pues muy importantes, ¿vale? Para todo lo que vamos a contar después. Así que nada más, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.